Listo, buenos días compañeros. Vamos a dar inicio a la clase. Hoy vamos a hablar acerca de equipos y facodinamia. Entonces, el tema de hoy pues lo vamos a dar a mi persona y el doctor Víctor Maldonado. Entonces, como introducción vamos a tener que hay que entender los principios básicos de la dinámica de los fluidos, conocer los aparatos y sus beneficios y aplicar dichos conocimientos en la técnica quirúrgica. Es decir, a pesar de que nosotros conozcamos muy bien cómo son las técnicas, qué tipo de cataratas tenemos, etcétera, etcétera, si no conocemos bien qué equipos estamos utilizando, la fluídica, la facodinamia, pues se nos puede complicar las cirugías. Básicamente es como aprender a conducir un automóvil. Si no sabemos cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo hacer un cambio, pues difícilmente vamos a poder tener una buena conducción. Entonces, empezando, ¿qué es la facomulsificación? Pues es un procedimiento destinado a desintegrar el cristalino utilizando vibración ultrasónica de alta frecuencia para poder aspirarlo a través de una pequeña incisión. Entonces, acá les traigo una imagen, no sé si logran ver mi puntero, donde se observa un aparato que está produciendo unas ondas. Estas ondas pues van a llegar a un objeto y los cuales van a regresar. A diferentes potencias, estas ondas pueden llegar a ser ultrasónicas. Y estas son las que nosotros vamos a necesitar para poder romper o facomulsificar el cristalino, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas nos da la facomulsificación? Número uno, menor complicación de las heridas, debido a que esta es una microcirugía, son incisiones pequeñas, alrededor de 2 milímetros, 3 milímetros. Entonces, pues por ende, menor tasa de complicaciones. Acelera la curación, adelanta la rehabilitación visual, un sistema cerrado durante la facomulsificación y aspirado, lo cual nos ayuda a disminuir pues otras tasas, ya sea de infección, de inflamación, etcétera. Y podemos tener un mayor control de la cámara anterior. Ahora, las desventajas, pues sí tiene una curva de aprendizaje, dependiendo cada cirujano, que puede ser desde muy corta hasta muy larga, ¿no? Y la proximidad al endotelio. Se ha visto, pues, que en manos de cirujanos que están en entrenamiento, pues obviamente el endotelio sufre mucho más que en aquellas manos de cirujanos expertos. Entonces, el equipo de facomulsificación va a constar de cuatro partes principales. Número uno, el sistema de irrigación, que va a ser básicamente la botella de irrigación con todos sus cables o sus tubos donde va a pasar el líquido, que va a ser la solución salina balanceada. Número dos, va a ser la bomba de succión. Ya vamos a hablar acerca de los tipos de bombas. Y en tercero vamos a tener la pieza de mano, que es básicamente lo que nosotros estamos introduciendo a nuestros ojitos. Y por último tenemos el interruptor de piel o el pedal, que va a ser el control de este tipo de aparato, ¿no? Recordando que esta cirugía lo hacemos con las dos manos, los dos pies y pues la cabeza, ¿no? Entonces estamos todos introducidos básicamente, o sea, nos combinamos con la máquina para poder realizar una buena cirugía. Entonces, en cuanto al sistema de irrigación, va a consistir en una botella ajustable que se mantiene alta para permitir la infusión de líquido. Esta se puede ajustar a la altura dependiendo pues qué necesidades tenemos. Y la máquina puede encender y apagar el fluido. Entonces, la irrigación, esta básicamente va a generar una presión. La altura de la botella, entre más alta, pues mayor presión. Y pues tenemos que tratar de evitar una hiperpresurización, porque hay mayor riesgo de sufrir de sufrimiento sonular, mayor pérdidas incisionales y compromiso de flujo sanguíneo. ¿Cómo se llama? Aquí les traigo una relación entre la altura de la botella y la PIO. Pues, en algunas ocasiones es pregunta de examen. Más o menos a una altura de 15 centímetros, vamos a tener una presión de 10 a 11, en algunas literaturas ponen a 13 milímetros de mercurio. Entre más alta está la botella, pues mayor presión intraocular vamos a tener. Recordando pues que a mayor altura, mayor presión. Entonces, idealmente, pues queremos hacer cirugías
que las presiones no estén tan altas, porque al igual que cualquier proceso de glaucoma o de hipertensión ocular, entre más alta la PIO, pues mayor daño estamos generando. A pesar de que sea en momentos cortos, pero si estamos llegando a PIO de 147, pues sí estamos generando mayor estrés y daño. Entonces, más o menos estas son, pues como quien dice, las zonas donde nos gusta estar para generar el menor daño. Entonces, segundo paso, la facodinamia. En este va a ser el equilibrio de entrada y salida de líquidos durante la cirugía. Básicamente esta imagen que pueden ver acá es un esquema asemejando la pieza de mano dentro de un ojito y cómo está entrando el líquido y saliendo el líquido, ¿no? Entonces, el líquido en teoría debería ser lo mismo que ingresa, es la cantidad que sale. Tiene que haber un balance. Si no existe este balance, pues va a haber algún tipo de complicaciones que ya más adelante vamos a hablar, pero pues puede ser desde el surge, falta de vacío, falta de presión, etc. Y pues se produce una presión intraocular aproximadamente de 11 milímetros de mercurio por encima de la presión atmosférica ambiental por cada 15 centímetros de altura del frasco por encima del ojo del paciente. Entonces, aquí como les hablaba del desequilibrio de fluidos, pues ni mucho ni poco. La supresurización puede llevar a un colapso de la cámara anterior y este va a ser provocado un movimiento hacia adelante del iris, el cristalino y la cápsula posterior y puede conducir a la ruptura involuntaria de la cápsula posterior debido a su movimiento hacia la punta de Faco. Y un indicador de este desequilibrio de la presión de la cámara anterior es el movimiento de rebote del iris y el cristalino. Entonces recuerden pues que el globo ocular pues tiene una forma pues como esférica por así decirlo y pues al tener este desequilibrio pues la cámara anterior se puede estar colapsando y pues estructuras que no deberían tocarse entre sí pues lo generan y este roce puede generar daños, ¿verdad? Y por el otro lado, la sobrepresurización puede causar una mala dirección de fluido acuoso a la profundización de la cámara anterior con un estrés onular. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues la tasa de flujo es el volumen de líquido que fluye a través del tubo en un momento dado. Y este se va a indicar en centímetros cúbicos por minuto. Ya sea con una bomba peristáltica, el flujo está determinado por la velocidad de la bomba. Y el aumento de la velocidad del flujo mejora la atracción del material particulado hacia la punta del faco y acelera los eventos en la cámara anterior. Y el vacío, que es básicamente la diferencia entre la presión del fluido entre dos puntos. Como un ejemplo, si ya la catarata ya está fracturada y ya tenemos solamente un resto ahí y nosotros tenemos la punta de faco en un meridiano, digamos 3 y el resto está en el meridiano 9, el vacío va a ser la presión que va a generar para atraer ese resto, ¿no? Entonces, idealmente, pues nosotros ya sea que acerquemos nuestro resto con el chopper o con nuestra pieza auxiliar a nuestra punta de la faco para evitar generar mayor cantidad de ultrasonido y pues que el vacío sea más rápido. La presión negativa es medida en milímetros de mercurio y el vacío determina que también una vez ocluida la punta del faco, el material nuclear se mantendrá en esta punta o básicamente es el soporte, es decir, una vez que ya llegó el objeto a la punta del faco, ¿cómo se puede aspirar? Entonces, ahora vamos con la parte de las bombas. La parte de la máquina, esta es la que va a mover el fluido a través de un tubo de aspiración. Y la configuración de la bomba controla el flujo o caudal de la aspiración. Vamos a encontrar 4 tipos de bombas. Hoy en día, pues las más comunes van a ser las peristálticas, las Venturi y las espirales. Ya las diafragmáticas ya casi no las vamos a encontrar. Entonces acá unas imágenes de diferentes equipos, no sé si los han observado en los diferentes hospitales, hay diferentes aparatos, ¿no? Entonces, pues aquí regresando a la analogía del carro, en una vamos a tener un Toyota Corolla, en el otro vamos a tener un Ferrari y en el otro vamos a tener un Maserati. Entonces hay que aprender a conducir en todos estos equipos. Por ejemplo, el que más
usualmente utilizamos, ya sea en campañas, ya sea incluso ahí mismo en GAU, pues es el Fiel Catarrex, ¿no? Es este aparatito, este amarillito que observamos acá. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de él. Entonces, como inicio, la bomba peristáltica. Vamos a tener ejemplo, acá el Fiel Catarrex, ¿no? También llamada bomba de flujo. Esta va a permitir un control independiente de la tasa de aspiración y de vacío. Ahora, ustedes preguntarán, pero ¿qué es una bomba peristáltica? Regresemos un poquito de anatomía, regresemos a cómo funciona el tracto gastrointestinal y pues podemos acordarnos de cómo va el tránsito pues de las heces fecales, ¿no? A través de una bomba peristáltica. Básicamente una parte del intestino aprieta y la otra afloja o algo así, ¿no? Para poder dar un poquito de dinámica. Entonces acá podemos ver cómo es la bomba peristáltica. Entonces, esta, pues a diferencia del intestino, se va a controlar a través de una serie de rodillos. Estos rodillos mueven, giran y va a generar pues la fluídica. El vacío se va a controlar por la cantidad de tiempo que los rodillos corren sobre el tubo cuando están ocluidos y mantienen así el material en la punta del faco. El máximo de vacío preestablecido puede estar programado entre 50 y 400 milímetros de mercurio. Entonces acá, pues olvidándonos de lo que les dije de el intestino, pues así sí se observa una máquina peristáltica. O cuando se acerquen a pues al Catarrex, mírenlo y van a ver algo así. Entonces, estos rodillos van a estar girando, aquí pueden observar para dónde, y el líquido va a estar entrando en esta zona de acá y a través de estos rodillos, cuando hace presión, va a estar jalando o traccionando y el líquido va a estar pasando, ¿no? Entonces, entre más rápido gire esto, pues mayor va a ser. Entonces acá, al girar la bomba de los rodillos, ordeñan el líquido a través del tubo y lo aspiran del ojo hacia la bolsa colectora. Los aparatos modernos disponen de dispositivos de control de presión en el tubo para mejorar el control del flujo y eliminar problemas como la acometida o el famoso surge, que es cuando tenemos un colapso de la cámara anterior. Como seguimiento tenemos la bomba Venturi o de vacío. Aquí encontramos este otro aparato, no sé si lo han visto en diferentes quirófanos estelares. Este nos va a ayudar que va a tener diferencia. Siempre existe cierta presión negativa en el sistema. Este va a funcionar un poco diferente a la bomba peristáltica. Este va a ser a través de un gas comprimido que este va a estar girando y este, al tener este movimiento, va a estar haciendo esta tracción y va a generar esta aspiración. Entonces, el flujo de líquido o gas comprimido a través de una abertura crea un vacío proporcional a la velocidad de flujo. El flujo es el resultado y este va a depender del nivel de vacío y se puede obtener un nivel de vacío preestablecido sin oclusión de la punta del faco. Es decir, a diferencia del anterior, de la peristáltica, que teníamos que tener pues un poco más cerca los restos o lo que queramos aspirar. En este caso, la bomba Venturi puede tener un poquito más de presión o más atracción o vacío, incluso teniendo los restos un poquito más largos. Tenemos como tercero la bomba diafragmática, esta es la que les comento que pues hoy en día ya no está tan utilizada. Esta pues cómo va a funcionar, va a generar un movimiento líquido entre bombas y se genera por el movimiento vertical de un diafragma deformable. Recordando otra vez también la analogía anatómica, pues un diafragma, al igual que como respiramos, pues esto va a estar subiendo y bajando y generando esta oscilación, lo cual genera pues la función de esto. La dinámica de fluido típica de estas bombas estaría en una posición intermedia entre un venturi y una peristáltica. Y por último tenemos la bomba en espiral. Esta bomba puede funcionar de forma parecida tanto a un sistema peristáltico como a un venturi, es decir, puede ser ya de una manera como tipo híbrida. Y esta se basa en la rotación de una espiral interno respecto a una espiral externo fijo. Para funcionar como una bomba peristáltica se mantiene en constante la velocidad de rotación de la espiral interno a un valor prefijado o predeterminado. Y si varía la velocidad, se obtendrá un vacío variable similar a una bomba Venturi. ¿Ok? Entonces, un poquito más adelante voy a hacer como un poquito de hincapié en lo que les acabo de mencionar, pero quiero hablar un par de conceptos básicos que a veces hablamos acerca de ellos dentro del quirófano y tal vez no tenemos un concepto en sí de qué es. Entonces, el flujo de aspiración
va a ser pues la velocidad con que el fluido sale del ojo. Esto se va a medir en centímetros entre minutos. El vacío va a ser la presión negativa. Esta es la fuerza de succión cuando se establece en la línea de aspiración cuando hay una oclusión de la punta de faco, y esta va a ser en milímetros de mercurio. Y el flujo de irrigación es el volumen de líquido que entra al ojo. Este depende de la altura de la botella o de una bomba de infusión forzada. El rise time es el tiempo que tarda en alcanzarse el vacío preseleccionado una vez que se ha ocluido la línea de aspiración. Aquí, en cuanto al vacío, traemos parámetros que a veces decimos, ¿no? Que el vacío bajo, que el vacío alto, vacío cero. Entonces, un vacío arriba de 100 milímetros, lo que nos va a generar, pues, mayor fuerza de poder de sujeción. ¿Y cuándo lo vamos a ocupar? Cuando ocupamos eliminar cuadrantes, epinúcleos gruesos, bordes nucleares, es decir, restos más duros. Cuando ocupamos un vacío bajo, ¿el que nos va a generar? Pues bajo poder de sujeción. Pues ya es un esculpido, núcleos blandos, casos un poquito complicados en los cuales no necesitamos o no podemos utilizar vacíos altos. Mi vacío puede ser cero o mínimo. Este va a ser pues la sujeción mínima. Va a ser un esculpido sin oclusión, núcleos blandos o casos muy complicados o pequeños residuos. Em, Acá vamos a tener la frecuencia de vibración. Este va a ser el número de veces que la aguja vibra por segundo. Recordando que pues es a nivel de ultrasonido, entonces va a ser la cantidad de veces que abre y cierra y que está generando esta frecuencia y velocidad de movimiento, que puede ser de 27 a 60 kHz. El poder de emulsificación va a depender del movimiento anteroposterior de la aguja del titanio y vamos a ocupar tener un equilibrio dinámico. Esto va a ser pues básicamente estas tres cosas: la potencia, el vacío y el flujo de aspiración. Cada catarata va a ser diferente, por ende, pues cada cirugía pues va a ser personalizada, es decir, vamos a tener que estar cambiando parámetros según nuestra comodidad y según el tipo de situación en la que nos encontramos. Pero básicamente es la consistencia de la catarata, la técnica quirúrgica que estamos empleando, el tiempo quirúrgico y la máquina de facomulsificación. Ahora, el flowability es el efecto imán o es la capacidad de un sistema de fluidos para atraer el material cortical o nuclear al extremo de la pieza de mano. Entonces, básicamente es cómo el flujo de líquido está dentro y cómo va a generar ese movimiento. No sé si han visto dentro de cirugías, a veces cuando está la pieza de mano está adentro y tal vez solo está pasando líquido y tal vez hay un restito y cómo este anda girando por ahí, ¿no? Entonces vemos cómo genera ese movimiento. Entonces un fragmento nuclear atrapado por la corriente de líquido a través de la cámara anterior es igual a la atracción, ¿no? Entonces vemos cómo este va a girar hasta que pum, llega hacia la punta, ¿no? Y el chatter o el rebote ocurre cuando el poder supera a la fuerza de sujeción o vacío, lo que provocará que los fragmentos sean repelidos del extremo de la aguja. Entonces, aquí tenemos una de las complicaciones o uno de los miedos, al menos mío, al momento de la cirugía, que es el famoso surge, que es básicamente cuando hay una descompensación o un aplanamiento de la cámara anterior. Se va a producir cuando se ha alcanzado el vacío prefijado tras la oclusión y ésta cesa repentinamente, creando una presión negativa, pudiendo ocurrir fluctuaciones en la cámara anterior y colapso. Entonces aquí estaba muy bonita la cirugía, todo bien, pum, se colapsó. Entonces, como podemos observar acá, pues ya la forma o la anatomía del globo ocular pues pierde su arquitectura, la visión pues ya se compromete y pues ya no sabemos esta pieza, ¿dónde quedó? ¿Dónde está la punta? Y si estamos generando algún daño en la cápsula posterior o en alguna otra zona, ¿no? Ya sea iris o lo que sea. Entonces, pues acá pues hay mayor riesgo de rotura de la cápsula posterior, prolapso vítreo, migración de fragmentos, compromiso iridiano y mayor tasa de riesgo o fracaso endotelial. Entonces, si tenemos surge, pues de inmediato ver qué es lo que está pasando. O sea, no podemos seguir en una cirugía si estamos teniendo una y otra vez surge, o hay que buscarle la causa, ya sea la altura de la botella, el vacío, el flujo de aspiración,
si están ocluidas alguna de las tubos o el sistema de irrigación y pues detenerse, controlar y ver qué es lo que pasa para poder continuar. Ahora, el venting o desfogue es el mecanismo que permite mantener el sistema de niveles de presión negativa adecuados al cambio de posición del pedal o de su oclusión brusca de la punta de faco. Y se produce la inyección del sistema de fluido, gas, líquido, impidiendo la inestabilidad de la cámara anterior. Y acá, pues, siguiendo un poquito las formas de emisión de la energía. Esta es básicamente cómo va a estar entrando la energía al globo ocular según lo que nosotros queramos. Podemos tenerlo en estas tres formas, ya sea continuo, pulsado, ráfaga o burst. Entonces acá les traigo pues cómo se observa cuando es continuo. Básicamente su nombre lo dice, es de una forma ininterrumpida, ¿no? Es una emisión de energía de forma uniforme. Y el pulsado, pues básicamente es un momento sí, momento no, sí, no, sí, no. Entonces, cada pulso va a constar de un intervalo on and off que previamente va a estar fijado. Y podemos tener también el modo de ráfaga o burst. Este se va a caracterizar por entregas del ultrasonido continuas, pero que van con un intervalo de tiempo entre cada entrega que se va cortando a manera que se deprime el pedal. Entonces acá lo tenemos. Cuando vamos iniciando, vamos apretando más el pedal, se va acortando estos tiempos, vamos llegando al fondo y pues ya tenemos pues que están muy cerca uno de otro. Cada cirujano pues le gusta y se va pues acoplando a su técnica quirúrgica. Entonces, no sé, los que vieron a operar al doctor eh, Antonio, él era muy interesante, él utilizaba mucho el burst y pues se me hizo interesante y pues sus cirugías quedaban muy bien, no se inflamaban y todo. Entonces, pues es una buena técnica. Entonces acá les muestro ventajas, inconvenientes y los usos, ¿no? De cada uno de ellos, ya sea continuo, pulsado, en ráfagos o el hiperpulso, ¿no? Entonces cada uno tiene ventajas, inconvenientes y sus usos. Entonces, ¿cómo se llama? Dependiendo qué tipo de cataratas o en qué tipo de paso estemos, pues podemos utilizar cada uno de ellos. Entonces, ventajas del pulsado, un control lineal de potencia, o sea, no va a cambiar, siempre vamos a tener el mismo en el continuo. En el pulsado, pues, a pesar de que es de una forma inintermitente, pues un poquito más fácil de tener pues en cuenta que no nos va a generar como mayor diferencias a el burst, que este sí, pues a medida vamos creando pues presión o vamos pulsando, este va generando pues mayor flowability y este pues sí nos puede generar pues algunas ahí sorpresitas y de repente nos vamos a fondo, ¿no? Inconvenientes del continuo, sin protección térmica, mayor uso de energía, mayor shattering y en cuando los podemos utilizar en las fases de tallado. El pulsado de los inconvenientes está contraindicado para el tallado del surco, mayor daño de zónula y se puede utilizar en la técnica de chop. Y el de burst, el inconveniente, potencia de faco fija y no es un control lineal, pero se puede utilizar al empalar en técnicas de chop. Y el hiperpulso, este nos va a generar máxima protección térmica, mejora el flowability y mayor cavitación transitoria. Y los usos pues pueden ser técnicas microincisionales o bimanuales, que pues más adelante en otros temas pues vamos a ir comentando. Y pues básicamente este tema puede ser muy largo. Pues básicamente es cómo funcionan nuestros equipos y cómo tenemos que ir adaptándonos a cada uno de nuestras cirugías. Y pues creo yo que eso sería todo. No sé, el doctor Víctor Maldonado si nos quiere apoyar en algún aporte o si hay dudas o preguntas. Chicos, ¿alguna duda o pregunta? Bueno, pues el tema que acaba de dar Víctor, la verdad tema es muy importante, porque en caso, supongamos, de que llegue alguna complicación en la cirugía, ¿qué hacer, no? O sea, cuando se revienta la posterior, que normalmente es lo que llega a pasar en una cirugía, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hay a veces que no sabemos qué hacer y se hace más complicada la cirugía en la que estaba.
Pero si nosotros sabemos facodinamia, podemos saber que si podemos bajar la altura, esta va a evitar que se haga menor cámara y ya, esto puede evitar que no se rompa más. O sea, este tipo de temas de verdad son muy importantes. Necesitamos saber controlar todo o saber cómo hacerlo, porque si no, pues podemos complicar más la cirugía o no podemos operar de una manera adecuada. Otra opción sería algún pacientito que tenga un contando telar muy bajo, 1500, 1000, menos de 1000. Entonces, saber cuánta energía tenemos que dar, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que el tema que dio Víctor, todo estuvo muy bien explicado, pero no sé si tengan alguna pregunta, no sé. Hola, Hola, buenos buenos días. días. Bueno. Ay, Adelante, adelante. Tú. yo iba a preguntar más bien a ustedes, pero no, pregunten las dudas que tengan. Gracias. Hola, buenos días. Gracias, Vic, por la clase. Una duda ahí en cuanto justamente aquí en lo de modulación de energía. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al surge de usar continuo y pulsado? O sea, con el pulsado de alguna forma tal vez se puede prevenir un poquito el surge o realmente no hay ninguna diferencia en cuanto a eso. Ya. ¿Contesto yo, doctora, o el residente? Ah, quien quieran. Ok. No, el surge puede pasar en cualquier momento. De hecho, es muy frecuente que pase. Bueno, yo una vez hice con una continua porque está haciendo un surco y me pasó muy fácil, ¿sabes? Y también he estado pulsado y también llega a aparecer. Yo creo que también a veces también es un problema también de la máquina como tenga los parámetros colocados. A ver, Gustavo, tú que estás preguntando, y conforme a la clase que dio Víctor, si tú tienes search, ¿en qué pensarías? ¿Qué es lo que puede estar fallando en tu facodinamia? O sea, ¿qué de tus parámetros tendrías que modificar si tienes search? El vacío. ¿Por qué? ¿Qué le Pues harías al porque no vacío? está hay que bajarlo. O sea, hay que yo pensaría en bajar el vacío y en aumentar el flujo, pues para que haya mayor entrada de líquido y menor salida de líquido, porque al final del día eso es lo que te causa el surge, o sea, es más lo que sale que lo que entra. Ok, para nosotros tener una fluídica adecuada y una facodinamia adecuada y una flowability adecuada, tenemos que mantener adentro del ojo una presión intraocular fisiológica. Desde el momento en el que ustedes entran al ojo, el ojo pierde la presión fisiológica intraocular y necesitamos compensarla. Y se compensa con el fluido que entra y el fluido que sale. Y esos son los tres principales como conceptos que se deben de llevar, que es flujo de irrigación, flujo de aspiración y vacío. Entonces, si yo estoy viendo que mi cámara se está colapsando, quiere decir que estoy sacando más líquido de lo que está entrando y lo que está compensando el líquido. Entonces, lo primero que tienen que pensar es subir la altura de la botella, lo primerito. La otra es más que el vacío y el flujo de aspiración, sí lo tienen que bajar. ¿Por qué? Porque te estás pasando de lo que estás sacando de con lo que estás metiendo. Entonces, de entrada, voy a meter más líquido porque no está siendo suficiente lo que entra con lo que sale de entrada. Sí, el vacío puede ser que lo tengas que disminuir un poquito, pero de entrada vas a necesitar más flujo porque tu vacío se está pasando. Entonces, esto del search no tiene que ver tanto con el tipo de ultrasonido que estás utilizando. Es más con la fluídica y con la cantidad de líquido que entra al ojo y lo que está sacando del ojo, más que el tipo de ultrasonido. Entonces, como dice Víctor Maldonado, no importa que estés usando burst, que estés usando continuo, que estés usando pulsado. El chiste es que no está entrando la misma cantidad de líquido que lo que tú estás sacando del ojo. Entonces tienes que más bien modificar tus parámetros de altura de botella. Y si aparte de que ya subiste la botella y de todas formas estás teniendo surge, entonces ahí hay que buscarle otros lados. Entonces puede ser que tu punta esté tapada.
Y entonces tú estás haciendo vacío, pero como está tapada, pues entonces no hay nada, nada está entrando a la punta de Faco y esto está jalando y te está haciendo search, por ejemplo. Y tienen que buscar qué está pasando con la punta, tienen que hacer un test, tienes que sacar la punta si es que tu altura está arriba. Pero de entrada, lo primero que tienes que hacer es subir la botella, más que cambiar el tipo de ultrasonido que usas. No sé si me di a entender. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctora. Sí. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días. Felicidades chicos, muy buena presentación. Solamente para agregar a la pregunta de Gus, otro aspecto muy importante, son las incisiones y el tamaño de capuchón que estamos usando para realizar la cirugía. Si la incisión es muy grande, por ejemplo, de 3.0 y estamos usando un capuchón de 2.5 milímetros, obviamente por esa incisión va a haber mucha fuga de fluido y eso nos va a llevar seguramente a un solo. Exacto. Eso también es otra, las pérdidas insensibles. Por eso es importante conocer las puntas del faco y conocer los capuchones, conocer los colores, conocer las incisiones que vas a hacer, saber qué tipo de capuchón va para las incisiones de 2.8, de 3, de 3.2. ¿Ustedes conocen el color de capuchón que necesitan para una incisión de 2.8? Azul. No. ¿Alguien más? Las de 3. Ese, no, perdón, es el capuchón lilita. ¿Perdón? El capuchón lilita. Lila. Como El rosado. lila, el rosado es el del 2.8 y el que ya es lila o es como moradito, ese es para 3. El 2.2, perdón, es el rosita y el 2.8 es el lila. Tienen toda la razón. El lila y el azulito es el para el 3.2. Entonces, si ustedes hacen una incisión muy pequeña de 2.8 y quieren meter un capuchón de 3.2, pues lo que van a hacer es lastimar la incisión y van a generar más astigmatismo, porque es una incisión más pequeña para un capuchón más grande. Entonces, si quieren utilizar un capuchón de 2.2 para una incisión de 3.2, van a tener muchas más pérdidas insensibles y va a haber más salida, o sea, no se va a equilibrar lo que está entrando con lo que ustedes están sacando y van a empezar a tener search, tal cual lo dijo Neftali. Entonces, es otra de las causas por las que pueden tener search y aplanamiento de la cámara y no tiene que ver específicamente con el tipo de ultrasonido que están usando. Buenos días, doctora. Yo tengo una duda, no sé si se va a ver en otro momento, pero la punta torsión que da torsional, ¿se puede usar con todo tipo de faco? O sea, con todo, con lineal, con burst, con continuo, etcétera. Sí, sí se puede utilizar con cualquier tipo de ultrasonido. Más bien lo que necesitas checar ahí es si el equipo de faco que tú vas a utilizar tiene torsional, porque no todos lo tienen. La mayoría de los equipos tienen longitudinal, pero no tienen torsional. Por ejemplo, el torsional salió por ahí del 2014, creo, algo así, y lo sacó Alcon con el equipo de Infinity, que fue el primer equipo que utilizó torsional y que tenías la opción de poder combinar estos dos mecanismos de acción o de entrega de poder, pero no todos los equipos tienen torsional. Entonces, más que Centurion sí lo tiene, más que si se puede en la modulación del ultrasonido que podría ser continuo, burst o pulsado, es más bien que tu equipo sí tenga ese tipo de entrega de ultrasonido torsional, pero sí se puede utilizar en todas las modulaciones. ¿Alguna otra duda? A ver qué dice.
Muy bien, Víctor. Entonces, quedó ya todo claro. Facoinomia no es un tema sencillo y cuesta un poquito entenderlo, más la teoría que realmente la práctica, pero pues creo que conforme va pasando el tiempo en el que suben a quirófano, se dan cuenta de cómo vamos programando los valores en el equipo, tenemos más o menos un poquito más de idea. La realidad es que no hay una receta que ya se tenga que seguir, sino que, como lo dijo Víctor, pues cada cirujano se va adaptando y van viendo que a lo mejor pueden iniciar con unos parámetros, pero depende de la catarata que están haciendo, van a ir modificando esos mismos parámetros, tanto altura de botella, vacío, aspiración o flujo de aspiración, como el tipo de ultrasonido que quieran utilizar y en qué momento de la cirugía es que cambian este tipo de parámetros. Entonces, pues sí, sí, sí cuesta un poquito entenderlo y hay que llevarlo mucho también a la práctica. Entonces lo vamos a ir viendo ahí en quirófano. Y todavía falta, creo que ahorita ya nos adelantamos un poquito con lo del ultrasonido, pero vamos a tener una clase como específica de ultrasonido y para entender un poquito más qué es pulsado, qué es burst y qué es continuo y en qué momentos de la cirugía es mejor utilizarlo. Entonces, hasta el momento, conceptos básicos, bombas peristálticas, bombas de vacío, ¿ya quedó todo claro? Creo que sí, doctora. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Víctor. A los dos Víctores. No, gracias a ustedes, doctora, y a mi compañero y tocayo Víctor también. Solo un anuncio recordando nada más a los R1 que tienen su desayuno a las 8 de la mañana y en GAU. Así que pues nada, ahí nos vemos.